Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien. Llegamos a la última clase de la semana y del mes, por cierto, ya nos vamos a ir de vacaciones, así que vamos a hablar sobre la finalización de la Primera Guerra Mundial. Em, Estoy tratando de resumirlo, es una gran historia porque esto es demasiado largo para el tiempo que tengo. Reflexión, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para el pecado. Toda obra que haga el justo le servirá para la vida, para crecer, ser una mejor persona. En cambio, toda mala obra del impío, considerada como pecado, no le servirá para la vida y le servirá de condenación. Así que hagamos obras de bien para que nos vaya bien. El final de la Primera Guerra Mundial. En 1917 se produjo un giro en el desarrollo de la guerra. En primer lugar, se cerró el frente oriente por retiro de Rusia de la guerra tras el triunfo de la revolución bolchevique. Y en segundo lugar, los Estados Unidos entraron en conflicto del lado de las potencias aliadas, con toda su potencia industrial y sus recursos bélicos humanos. Tras la retirada de Rusia, los alemanes concentraron su fuerza en una nueva ofensiva. Ellos siempre seguían, y aquí todavía no era la Segunda Guerra Mundial, donde ellos eran los protagonistas, que se inició en julio de 1918. Sin embargo, las tropas francesas, británicas y estadounidenses resistieron el ataque y estuvieron finalmente en la victoria de la Segunda Batalla de Marce en agosto. Al tiempo se presentó una serie de victorias aliadas. Italia derrotó la mayor parte del ejército austrohúngaro y los franceses y británicos ocuparon las Balcanes. De esta manera, las potencias centrales se fueron rindiendo. Primero el Imperio Otomano, luego el austriaco y finalmente Alemania, que todos los días después de que el emperador Guillermo II abdicara, firmó un armisticio el 11 de noviembre de 1918. Los países beligerantes habían movilizado más de 70 millones de hombres, de los cuales 10 millones murieron en el campo de batalla o consecuencia de las heridas recibidas. Asciende a 19 millones de heridos y 3 millones y medio de inválidos. Miles de personas habían fallecido a causa del hambre y las enfermedades. Recordemos que las guerras, todo el recurso del país pasa a ser usado a la defensa del país, invertido en la militar. Por eso se destinaba a recursos económicos, que era de la comida, para la guerra y el uso bélico. Por eso era bien triste eso. A Estados Unidos y la guerra y la ruina de Europa a Estados Unidos lo que fue la guerra y la ruina de Europa le proporcionó ingentes riquezas y la convirtieron en el acreedor principal de los estados de Europa Occidental. Inglaterra, primera potencia hasta el momento del estallido de la guerra, cedió su lugar a Estados Unidos como la nueva potencia hegemónica. Con el declive de Europa, Estados Unidos aprovechó el desnivel de ellos para crecer. Los tratados de paz y las sociedades de las naciones. Para restablecer la paz se convocó una conferencia de París en 1919, en el que solo participaron los países vencedores. Ah, caray, no llamaron a los perdedores en este caso. Qué raro, ¿verdad? El presidente Wilson en varias ocasiones había señalado la necesidad de crear una organización internacional para garantizar la paz en el mundo, que ya más o menos ya sabremos cuál es. El Tratado de Versalles acogió esa proposición creando el Pacto de la Sociedad de las Naciones, que entró en vigor del 10 de enero de 1920. Su único objetivo era el mandamiento de la paz y la seguridad internacional, aunque no prohíba la guerra. Qué raro, ¿verdad? Los Estados miembros se comprometían a agotar previamente todos los métodos pacíficos para solventar los conflictos. O sea, llegar hasta la última instancia de diálogo antes de ocupar el medio bélico que era la guerra. Preferían mejor usar el diálogo hasta donde pudiera y no ocupar la guerra. La Sociedad de Naciones, con sede en Ginebra, estructuró su organización así: Asamblea General formada por los miembros del Estado, Consejo de 13 miembros, de los cuales 5 eran permanentes, Secretario Coordinador, un Tribunal Internacional de Justicia con sede en La Haya, la Oficina Internacional de Trabajo, que la Sociedad Nacional se dividió en 1946 aproximadamente, porque su principal fracaso
radicó en evitar la Segunda Guerra Mundial. O sea que por gusto se reunió. Al fin del cabo estalló la Segunda Guerra Mundial y fracasaron en su intento de mantener la paz. Ahora los cambios territoriales. Los principales cambios territoriales como consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue que Alemania devolvió a Alsacia y a Lorena de Francia, a Poznan y a Prusia Occidental pasaron de nuevo al estado de Polonia y Schleswig pasó a Dinamarca. Austria y Hungría se dividieron en los estados de Austria y Hungría, ya eran dos países diferentes. Yugoslavia y Checoslovaquia también se dividieron. El Imperio Otomano se convirtió en la República de Turquía. Entregó algunas islas a Italia y a Grecia, Siria a Francia e Irak y Palestina a Gran Bretaña. Se crearon los estados de Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, o sea, se hicieron esos países que antes pertenecían al Imperio Ruso. Imagínense, ellos han de hablar ruso. Rumania recibió Transilvania de parte del antiguo Imperio Austro-Húngaro. Reflexionemos, ¿por qué los Estados Unidos no tuvo mucha intervención en esta guerra? Al inicio de la guerra no tuvo intervención, sino que a finales para hacer la alianza de los famosos los aliados, que al final de cabo fracasaron en el intento de detener la Segunda Guerra Mundial, comandada por la Alemania nazi. Así que finalizamos esto, probablemente hablaremos de la Segunda Guerra Mundial, pero en el aula y de manera en vivo. Que tengan un buen día, cuídense, no salgan a lugares concurridos, mantengan la seguridad de bioseguridad si van a salir en estas vacaciones. Dios me los bendiga a todos, nos vemos pronto.